¿Qué pasa cuando juntas acción, hechicería, buenos personajes, momentos graciosos, exceso de facherismo y una excelente animación? Todo esto es Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen es un anime que ya llevaba bastante tiempo queriendo verlo, ya que cada día que salió un capítulo nuevo era tendencia en Twitter por el excelente trabajo de animación, lo cual llamó mi atención y mi pregunta era, ¿será que es popular solo por su excelente adaptación al anime o realmente tiene una historia interesante? Pero por sorpresa me topé con una historia bastante fresca, que la verdad no me esperaba que fuera tan buena, porque aunque tenga elementos ya muy usados dentro del shonen, siento que Jujutsu tiene sus propias cosas que lo hacen único. En este video hablaré en base a mis opiniones de lo que me pareció el anime, abarcando sus diferentes puntos, de las cosas que más me gustaron y cómo se desarrollaron dentro de esta primera temporada. Así que empecemos con la premisa. Jujutsu Kaisen no tiene una premisa muy novedosa en cuanto a demografía se refiere, porque sí, está fuertemente inspirada en otras historias como Bleach o Naruto, pero sabe tomar algunas cosas de ellas y darle su propio estilo. El autor Gege Akutami usa el concepto de las maldiciones de una forma muy buena, creando tramas muy interesantes. En el mundo de Jujutsu, las maldiciones se manifiestan a través de las emociones negativas de los humanos, en forma de seres horribles. Estas aparecen con mayor frecuencia en sitios como las escuelas o un hospital, ya que son lugares donde las personas tendemos a tener emociones negativas. Y por otra parte existen los chamanes o hechiceros, que son los que se encargan de eliminarlas. De primera se escucha muy básico, maldiciones contra chamanes, pero lo interesante aquí es cómo el protagonista tendrá que lidiar con las dos partes principales de la historia. Nuestro protagonista, Itadori Yuji, es un chico normal de 15 años, que es parte del club de ocultismo de su escuela, que lo conforma él y dos de sus amigos, donde juntos buscan encontrar casos paranormales, pero al ser un club muy pequeño la escuela no lo permite. Itadori, al ser muy bueno físicamente, los maestros lo quieren en el club de atletismo, pero él se rehúsa ya que no le interesa demasiado. Su fuerza nos queda clara al demostrarle a su maestro que en un lanzamiento puede doblar un poste de metal o también puede correr 50 metros en 3 segundos. Todos lo quieren en el club de atletismo, pero él prefiere en el que está, porque además de que le gusta más pasar su tiempo ahí, necesita estar a cierta hora cerca de su casa para poder ir a visitar a su abuelo en el hospital. Durante una visita de Itadori a su abuelo en el hospital, él fallece dejándole un mensaje muy importante. Este mensaje se convertirá en un factor crucial para Itadori durante el futuro de la historia. Mientras nuestro otro protagonista, Megumi Fushiguro, un chico misterioso que es alumno de la preparatoria Jujutsu, se topa con él en el hospital luego de la muerte de su abuelo, resultando que buscaba un objeto maldito perdido que lo tenían los compañeros de Itadori. Fushiguro le explica la importancia que tienen dichos objetos para no atraer a las maldiciones, pero para su suerte, justo esa noche lo iban a investigar los compañeros de Itadori. Ese objeto maldito, que es muy peligroso, contiene un sello que es liberado por los amigos de Itadori, invocando maldiciones que ponen en peligro su vida. A lo cual Itadori y Fushiguro corren juntos a la escuela para poder salvarlos y recuperar el objeto. Mientras Fushiguro se adelanta para poder luchar contra las maldiciones, ya que él es uno de los hechiceros que puede luchar contra ellas, Itadori se congela por la percepción de muerte que puede percibir desde las afueras de su escuela, pero gracias a las palabras de su abuelo cobra fuerza y se dispone a ayudar. Durante la pelea contra las maldiciones, Itadori logra poner a salvo a sus amigos y recuperar el objeto maldito, pero no puede hacer mucho en la batalla porque al no poseer energía maldita que es necesaria para poder derrotar a las maldiciones, no es de gran ayuda, pero Itadori decide que si come su objeto que tiene forma de dedo, podrá tener energía maldita, considerando que es la única opción para poder salvar a todos, ya que Fushiguro también estaba en aprietos. Al consumirlo, el espíritu de la maldición, Ryumen Sukuna, posee su cuerpo dotándolo de una fuerza increíble, derrotando así a la maldición, pero Itadori, en una posibilidad de 1 en 1.000.000, es capaz de controlar esa maldición despiadada. Esta capacidad única de poder ser un recipiente perfecto para controlar al rey de las maldiciones, los hechiceros lo ven como una oportunidad perfecta para poder eliminar a Sukuna,
Eso es lo que menciona un profesor de la secundaria de Jujutsu llamado Satoru Gojo. Este le propone dos opciones, matarlo en ese momento o poder encontrar los dedos faltantes de Sukuna, que son 20 en total, para que los consuma todos para al final matarlo junto a la maldición que yace en su interior. La decisión de Itadori será el punto de partida de esta historia, donde se aventurará en una difícil batalla de sentimientos encontrados. Él decide consumir todos los dedos para que así pueda proteger a todas las personas posibles, evitando muertes, y que con ello las maldiciones se reduzcan, pero sobre todo recuerda el mensaje de su abuelo que lo ayudó a impulsar a tomar esta decisión. Yuji, お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救えるやつは救っとけ。迷ってもいい。感謝されなくても気にするな。とにかく一人でも多く助けてやれ。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。 Y es así como empieza esta historia. La introducción del conflicto es bastante dinámica, que nos adentra de este mundo de una forma muy rápida, mostrándonos todo lo necesario de un buen shonen. El protagonista es bastante simpático y amigable, es ese amigo que siempre quisieras tener. Esto me parece que es muy importante porque nos hace conectar con el protagonista desde el primer capítulo. No es como algunos típicos prota shonen que sufrieron mucho desde el principio o que gritan mucho. Itadori se siente diferente y agradable. El factor Sukuna me gustó mucho. La idea de que la máxima maldición esté dentro del protagonista, si bien no es nueva, pero si se maneja correctamente, puede ser interesante. El contraste de Itadori, que es un chico muy amigable, con Sukuna, que es una maldición muy despiadada, y que tengan que convivir juntos, esa dualidad que existe entre ellos me parece buena, porque puede dar mucho jugo para futuras estancias de la historia. Y quiero destacar el sello de Sukuna, en serio que la voz le quedó perfecta, como anillo al dedo. Solo escuchen esto. 本物の呪術というものを領域展開 No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Y aunque de primera su premisa sea sencilla, el autor se encarga de darle un poco más de complejidad, mostrándonos cosas para ampliar más la narrativa, como las diferentes categorías de las maldiciones, los diferentes poderes, las armas con energía maldita, los yugais, etc. Estos detalles son buenos porque le dan variedad a los dos polos principales, que son las maldiciones y los hechiceros, creando muchas situaciones buenas para su desarrollo. Pero lo que más destaco de esta historia son sus buenos personajes. Jujutsu tiene cosas destacables, pero para mí en lo que mejor destaca son sus personajes. Cada uno de ellos tiene su carisma y su propia identidad, que no se sienten tan repetitivos. Bueno, eso creo yo, porque sí pueden tener una influencia o un arquetipo de algunos ya creados dentro de la demografía, pero tienen su toque especial, además del buen diseño de los personajes de la mano de Gege Akutami. Eso sí, no todos tuvieron un gran desarrollo, ya que apenas es la primera temporada, y solo es el principio de la historia, pero bueno, sí hay personajes bastante interesantes. Itadori como protagonista funciona. Me sorprendió mucho, pensé que iba a ser un protagonista más del shonen, pero todo lo contrario, me ganó desde el primer capítulo. No es el típico prota que tiene un sueño especial o una bendición especial. Su papel sí es eliminar a las maldiciones y sobre todo al rey que es Sukuna, pero en sí él no busca ser el héroe de esta historia, sino que por otras circunstancias se le pone ese papel, gracias a que puede consumir los dedos de Sukuna y puede soportarlos. Pero sobre todo él solo es una buena persona. Me encanta el mensaje del personaje que se debe gracias a las palabras de su abuelo, el ayudar a todas las personas que puedas, pero sin esperar nada a cambio. Y me gusta también cómo Itadori empieza a entender el valor de una vida y sobre todo lo que significa tener una muerte digna. En cuanto a los otros personajes principales, Fushiguro hasta ahora no me parece la gran cosa, pero es interesante esa rivalidad que se está formando con Sukuna. Me gustó mucho que no fuera el típico rival del prota, el modelo a seguir por todos, como Sasuke o no sé, Vegeta. Sí es un poco emo, pero me cae bien. Con Gojo mi opinión es que sí, es muy fachero y me divierte mucho su personalidad, pero su papel como mentor todavía necesito ver más desarrollo. Nanami, por ejemplo, siento que fue mejor mentor que Gojo en esta primera parte y simpaticé más con él, pero tengo fe en que sea un buen personaje. Ahora hablemos de una diosa llamada Kugisaki Nobara. Realmente me encantó. Su personalidad es tan agradable y súper carismática. Me encantan sus momentos en la que es fuerte sin miedo a lo que se enfrente. Y por supuesto sus momentos de brillar son increíbles, como su pelea contra Momo o su pelea junto a Itadori. Pero lo importante es que por fin cada vez vemos poco a poco personajes femeninos increíbles dentro del shonen, que no se quedan en el olvido o que su papel solo sea ser una damisela en peligro. En el caso de Nobara, desde su primera interacción es carisma puro, que al instante te cae súper bien, como sus momentos junto a Itadori que me hacen reír muchísimo.
El resto de los hechiceros no tengo mucho que decir, pero los que más me gustaron sin duda fueron Nanami y Besto Friendo. ¿Quién diría que aplaudir serviría para pelear y que se viera tan genial? Este personaje me cayó muy bien y sus interacciones con Itadori me hacen reír también mucho. Pero en general todos tienen su carisma y sus rasgos únicos. En cuanto a los antagonistas, Mahito tiene un gran potencial de ser un gran villano. El resto todavía no sabemos mucho aún. Pero por favor hablemos de Junpei Yoshino. Sin duda es mi segundo personaje favorito después de Itadori de lo que vamos de anime. Realmente me gustó mucho su historia. Aunque su participación sea corta, porque sí, todavía no supero esto, me metieron un clickbait tremendo con el opening, que pensé que estaría en el grupo y me quedé con esta cara. Pero bueno, lo importante de Junpei es que ayuda mucho al desarrollo de Itadori, además de que siento que es un personaje muy humano, que si te pusieras en su lugar tal vez actuarías igual que él, pero sobre todo esa construcción de cómo poco a poco sus ideales se iban convirtiendo a los de una maldición, gracias a todo ese sufrimiento que terminaron matando su corazón. Creo que el arco de Junpei es lo mejor que vamos del anime, porque para mí refleja el mensaje que Gege Akutami quiere transmitir a través del mundo de Jujutsu. En este arco es donde los conflictos realmente empiezan a surgir y sentar las bases de más o menos cómo se va a manejar la historia. Conocemos a un primer villano que es de mucha importancia y podemos darnos una idea de cómo se comportan estas maldiciones. También es un arco donde nuestro protagonista aprenderá varias cosas de mucha importancia, además de tocar temas profundos que a veces no esperas ver en un shonen. Por eso digo que me sorprendió Jujutsu, pero en especial en esta parte. Así que dividí en 2 puntos lo que me transmitió este arco, analizando el por qué es realmente bueno, que son los siguientes puntos. Hasta este punto de la historia solo sabemos que sí existen las maldiciones en este mundo, pero todavía falta algo más que solo introducir el concepto. A través de Mahito sabemos el porqué de la existencia de las maldiciones y nos da a entender por qué algunas maldiciones son más peligrosas y fuertes que otras, contextualizando su razón de ser, porque sí sabemos que existen las maldiciones comunes que se manifiestan a través de las emociones negativas, pero lo bueno aquí es cómo lo estructura el autor respecto a lo que se refiere a las diferentes emociones y cómo las diferencias en el nivel de poder depende de cada maldición. Veámoslo así. Para empezar, ¿qué es una emoción? Para no decir mucho texto, básicamente las emociones son reacciones automáticas que son transitorias. Desde el principio de la historia nos queda claro que las emociones negativas son las causantes de la existencia de estos seres. La vergüenza, la envidia, el dolor son algunas de esas emociones negativas que las podemos ver visualizadas en las que digo yo, maldiciones random. Este tipo de maldiciones como estas solo sirven para introducir el concepto y no son de mucha problemática. Son de un aspecto grotesco y desagradables, pero no tienen un trasfondo especial. En cambio, los siguientes tipos de maldiciones que conocemos sí tienen un trasfondo interesante, y el autor lo detalla muy bien en cuanto a su poder y su caracterización. Estoy hablando de estas maldiciones que tienen una característica especial. Ellas son creadas a partir de tener una emoción negativa en común, y sí, esa emoción es el miedo. Pero no cualquier miedo, sino uno que la mayoría de las personas tememos, como son los desastres naturales o simplemente la naturaleza, como los bosques, la tierra o el océano. Sus diseños tienen alguna representación de estas zonas, al igual que en sus personalidades. Un ejemplo lo podemos ver en la del bosque, que tiene una personalidad muy tranquila, o la de la tierra, que es muy explosiva y ruidosa. Su poder se debe gracias a las emociones de temor en conjunto de las personas que tenemos hacia estas zonas. Así es como nace su increíble cantidad de energía maldita. Pero falta otro tipo de maldición, que lo conocemos a través del mismo Mahito, ya que él es una maldición creada a partir del odio y el temor entre los humanos. Investigando sobre las emociones, el odio más que una emoción es un sentimiento, porque no puedes odiar a una persona de la noche a la mañana, tiene que haber motivos o circunstancias. Y pienso que este sentimiento del odio le queda muy bien a esta maldición despiadada que representa a Mahito, ya que una de sus características principales es manipular el alma. Esta estructura de las maldiciones es muy buena porque para mí refleja los diferentes tipos de emociones negativas que tenemos los seres humanos y cómo las diferencia en cuanto al poder dentro del mundo de Jujutsu. Sin embargo, hay algo que me gustó más que esta estructura de las maldiciones, y es el lado más humano de este arco.
Durante el arco de Junpei ocurren demasiadas cosas buenas que, además de ayudar al desarrollo de Itadori y la presentación de nuevos personajes como el mismo Junpei, Nanami o Mahito, nos muestran varios mensajes y simbolismos interesantes sobre el valor de una vida, que es una de las premisas de esta historia. La historia de Junpei nos crea un debate sobre si las personas en realidad tenemos un corazón o si simplemente tenemos un alma. Los pensamientos de Junpei van en torno a esto, gracias a todo el abuso que sufrió. Es que empezaría a debatirse si en serio todas las personas tenemos algo como un corazón, pero sobre todo empezaría a desarrollar uno de los peores sentimientos que podemos tener, que es la indiferencia. Y esa indiferencia es alimentada ni más ni menos que por Mahito. Él, al ser una maldición creada a partir del odio entre los humanos, es que se encargaría de manipular a Junpei para desarrollar más ese sentimiento de indiferencia. Esto nos queda claro al ver a Junpei que no reacciona con lástima, temor o angustia al ver las modificaciones humanas que hace Mahito, pero Junpei todavía conserva su lado humano, ya que le dice que si fuera su madre alguna de esas cosas, estaría destrozado y lo odiaría. Akutami usa Mahito como un símbolo de todo lo que está mal, pero sobre todo es como esa bacteria que va contaminando aún más a Junpei, con las ideas de tratar al alma como si fuera algo más en nuestro ser, que no tiene un valor especial. En cambio, sabemos que Itadori es todo lo contrario al personaje de Mahito. Gracias al mensaje de su abuelo de ayudar a las personas y su deseo personal de que las personas tengan una muerte digna, es que se desarrolla ese contraste entre el protagonista y el villano de este arco. Pero lo interesante es que el personaje de Junpei divulgaba entre estos dos pensamientos dentro de sí. ¿Las personas realmente tienen un corazón? ¿O tiene algún valor la vida? Estas preguntas que se plantean dentro de Junpei encontraría respuesta de las dos partes. Por un lado, Mahito lo manipula diciendo que no existe tal cosa como los corazones en los humanos y que la vida es como el fluir del agua sin algún sentido o valor. Pero en el personaje de Itadori es donde se puede ver el mensaje que trata de dar el autor durante este arco, y es el que sí existen personas con corazón, la mejor respuesta a los sentimientos de Junpei. Desde el primer contacto entre estos dos, se puede ver lo gran persona que es Itadori, ese gran corazón que tiene. Junpei, al ser un poco extrovertido, al empezar a charlar con Itadori te da la sensación de cómo se siente cómodo y con confianza al hablar sobre las películas de terror que tanto le gustan, sin miedo al rechazo. Incluso en su primera interacción, Itadori le da su número para en un futuro salir al cine, y podemos ver a un Junpei alegre. Y si no era suficiente ver que sí existen personas de buen corazón, el autor nos demuestra en esta escena junto a su madre que la respuesta que tanto buscaba siempre estuvo enfrente de él, pero sin darse cuenta. Los diálogos de su madre nos evidencian claramente esto. Durante esta escena podemos ver a un Junpei feliz junto a dos personas de buen corazón, como es su madre principalmente y su recién amigo Itadori. Pero no todo es color de rosa como la vida misma. Siempre hay curvas que te hacen tomar malos caminos, como en el caso de Junpei. La muerte de la madre de Junpei es ese punto que se decantaría por el camino fácil de Mahito, creyendo que es lo correcto, ya que la muerte de su ser más querido fue la gota que derramó el vaso dentro de él. Ese odio acumulado de sufrimiento y el de querer matar al causante de la muerte de su madre, en la mente de Junpei se justificaba predicando las palabras que le había dicho Mahito: si tienes odio, aniquílalo. Al igual que si tienes hambre, come. Aquí tengo que admitir que pensé que el autor se iba a ir por el camino fácil de intentar evangelizar a Junpei a través de Itadori, aunque sí lo hace, pero al final tiene una gran consecuencia. Pero todo el desarrollo de Junpei y Itadori, su ejecución y su desenlace me sorprendió gratamente. Durante este arco es impresionante cómo se maneja este mensaje del valor de una vida. Los tres personajes claves, Itadori, Mahito y Junpei, tienen sus propios pensamientos sobre la vida, pero es muy bueno cómo usa el personaje de Junpei, un personaje que tal vez pensaste que era un secundario más, para desarrollar este tema, pero sobre todo cómo usa a Junpei como ese punto de partida para el verdadero desarrollo de Itadori. Como sabemos, este protagonista no tiene un sueño o meta por cumplir como ser Hokage o rey de los piratas. Él solo busca ayudar a las personas, pero sobre todo intenta que las personas tengan una muerte digna. Pero esa pregunta es bastante difícil de responder. Desde la muerte de su abuelo, Itadori desarrolla un respeto muy grande hacia la muerte, que se convierte en una gran carga respecto a este tema, ya que lo podemos ver sufrir o tener pena al reaccionar a estas cosas, y que ponen en conflicto su deseo personal. Al autor no le tiembla el pulso y nos crea un personaje que puedes encariñarte con él mostrándote todo ese sufrimiento, sin apenas con momentos felices y para después matarlo. La muerte de Junpei es muy dolorosa tanto para Itadori como para nosotros.
porque esto va en serio, esta es la realidad, no siempre se puede ayudar o salvar a todos. Este golpe de realidad en Itadori es donde aprende que en el ser un hechicero va a haber días en el que tenga que matar a alguna maldición, pero eso es justo lo que él no quería, tener la opción de matar dentro de sí. Pero podría pensar en eso en una situación donde un amigo al quien intentaba de ayudar, demostrándole que sí existen personas con buen corazón, enfrente de él lo conviertan en un monstruo, y él sin poder hacer nada. Hasta llega al punto de pedirle ayuda a la maldición que tiene en su interior, y solo escucha burlas de su maldición y la del asesino de su amigo. Pues claro que no, la muerte de Junpei terminó de explotar y romper sus ideales de no usar la muerte como un recurso. Me encanta cómo Itadori en este arco deja un poco de lado sus principales ideales, pero no del todo, porque más adelante aún le cuesta asimilar el hecho de matar a alguien. Con una escena de rage increíble, Itadori por primera vez quiere matar a alguien al que considera su enemigo natural, ya que esta es una maldición que es capaz de modificar al alma de las personas a placer como si fueran juguetes. Un manipulador lleno de odio que usó a Junpei solo para sus intereses y que piensa que la vida no tiene un sentido o valor, contra un chico amigable que solo busca ayudar a las personas, que intentaba demostrarle a su amigo que sí existen buenas personas. Toda esta diferencia de polos opuestos a lo que el valor de una vida se refiere, me pareció muy bueno el mensaje, pero eso es algo que cada quien le da un sentido, porque hasta el mismo Itadori no le queda claro aún qué es exactamente una muerte apropiada, pero aprende que la opción de matar en este oficio a veces lo tendrá que hacer, aunque le cueste hacerlo, y también cómo se desarrolla como personaje a partir de este arco. Pero el cierre de oro de este arco es el precioso mensaje que nos dio gracias al personaje de Junpei, que personalmente me gustó mucho. Si te va mal y crees que todo y todas las personas van en tu contra, siempre existe esa gente con buen corazón que te podrá ayudar de alguna u otra forma, como lo hizo Itadori, demostrándole a Junpei que sí existen esas personas que pueden llegar al punto de dar todo por ti, sacrificando muchas cosas con tal de ayudarte. Con lo que me quedo es que por lo menos Junpei murió enfrente de una persona de buen corazón. Ya hablamos de la premisa, de los personajes y sus mensajes, pero ¿por qué Jujutsu tuvo tal éxito y si realmente vale la pena? Pues en sí, aunque no sea una novedad increíble porque tenemos un arco de exámenes o pruebas, tener un ser maligno dentro del protagonista, un maestro fachero que se cubre algo de la cara, todo esto lo usa a su favor el autor y aún así sabe darle algo característico a su historia. Usa el concepto de las maldiciones muy bien, como ya había dicho, en el que abarca todos sus personajes, acompañado de un buen sistema de poder, que funciona porque tiene mucha variedad para desarrollar buenas peleas y muchas posibilidades como la expansión dominio, que fue el poder que más llamó mi atención. Todo esto va sumando para tener todo lo necesario de un buen shonen, que se disfrute y gracias a ello su increíble éxito. Sus personajes realmente te transmiten ese carisma de cada uno de ellos que siento que a muy poca gente le pueden llegar a caer mal. El trayecto de la aventura de encontrar el objetivo que son los dedos de Sukuna es bueno porque en cada uno de los puntos en los que se buscan dichos objetos se desarrollan historias interesantes realmente. Pero por supuesto no podemos no hablar de las peleas de este shonen, ya que es uno de sus puntos fuertes. Cada una de ellas de esta primera temporada de anime se desarrollan tanto narrativamente como visualmente muy bien. Sus trasfondos y más que nada sus coreografías son realmente geniales. Sientes esa tensión de cada una de ellas que, resumiendo, todas las escenas de peleas son para enmarcar en un museo de cómo se deben animar las peleas de un shonen. Y ya que hablamos de lo visual, la animación en general es 11 de 10, un excelente trabajo de la mano de MAPPA. En cuanto al manga, el dibujo de Akutami me gusta. No es algo nivel Takehiko Inoue, pero es bastante bueno. Las doble páginas de escenas de acción le quedan excelentes. Y siento que las expresiones de sus dibujos sí reflejan los sentimientos de los personajes en momentos específicos, como en este panel. Algo de lo que también disfruté mucho es que la historia se desarrolla en una época actual del mundo, porque sí, hemos visto que la mayoría de las shonen se sitúan en diferentes contextos de la historia o lugares ficticios, pero Jujutsu se sitúa en nuestra época, teniendo bastantes referencias a películas, o como el crush que tiene Itadori con la actriz Jennifer Lawrence, al igual que también no podían faltar los funny moments. Jujutsu tiene un humor bastante bueno que me recuerda al de Kimetsu y al de Full Metal Alchemist, con los dibujos de caritas chistosas que realmente son muy divertidas, como por ejemplo en esta escena que me morí de risa. Pero en general Jujutsu es un buen shonen con bastante potencial, acompañado de su excelente adaptación. El soundtrack es aceptable y no nos olvidemos de esta joya. Pero en conclusión, no es casualidad su éxito en todo el mundo, realmente lo recomiendo. Así que dime, ¿qué es lo que más te gustó de esta historia llamada Jujutsu Kaisen?